tablas, 1, tabla 2, y que se informe cada uno de ellos. Observen. Tabla 1, distribución de la muestra. Entonces ya sabemos que eso, ¿dónde podemos obtener esta información? Tabla 2, espero que haya más tablas, yo no he visto nunca este ejercicio. Tabla 2, gravedad de estado de salud. Tabla 3, característica breve y en este caso por ratios, ¿cierto? Con intervalo de confianza y privado. Nuevamente, regresión logística, lo vamos a ver en su momento. Luego, nuevamente regresión logística por variable y distribución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a aparecer tabla 1, tabla 2 y el título. Entonces, cuando nosotros lancemos toda esta información, ¿qué tenemos que llevar primero? ¿Qué tablas vamos a tener? ¿Y de dónde vamos a sacar esa información? Entonces, si lo hacemos con buenas revistas, vamos a cubrir gran parte del trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? Sí. ¿Se entiende o no? ¿No se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Alguien, por ejemplo, voy de nuevo, para tratar de cuántas hojas salieron cuando ustedes hicieron el análisis en SPSS de la 3 o 4, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos, ¿sí o no? 3 o 4, lo que hicieron. ¿Sí? 3 o 4. ¿Ah? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? 3 o 4. De esas, ¿cuántas datos usaste? Como 3 tablas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vean? Aquí aparecieron 3 hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y resulta ser que estas 3 hojas quedan reflejadas en 3 páginas. Una parte de información, una parte de información, una parte de información. Entonces me interesa a mí identificar qué se está informando en las principales revistas científicas de tu área específica de química. ¿Qué información se está entregando? Y por tanto, para mí, el listado de tablas, regresión logística, ok, y se informa el estimador, el all value, y se informa en este caso el intervalo de confianza y el privado. Aunque estos dos están, uno de los dos, si este valor toma el 0, este va a ser no significativo. No toma el 0, significativo. Toma el 0, no significativo. ¿Ven? Nunca tomó el 0. Al nunca tomar el 0, este valor siempre es menor a 0.05. Más sabe el diablo por viejo, y vaya que soy viejo, que por diablo. ¿Ve? Como va de 0, ahí le faltó el intervalo siguiente. Como en este caso no está tomando información. Entonces, esa es una. Y la segunda, que me interesa que ustedes vean, es la estructura del informe. ¿Cuáles son las partes? Introducción, método, resultados, discusión. Me interesa mucho que identifiquen las partes. ¿Por qué? Porque yo no voy a pedir grandes informes. Yo me pido un informe tipo revista científica. ¿Estamos claros? Entonces, escribir 800 páginas para mí es relevante. Las publicaciones tú las escribes en 30 páginas, 20 páginas, todo. Pero sí que necesitamos fortalecer es la capacidad de síntesis y el lenguaje en que se expresa. Entonces, cuando tú revises estos artículos, junto con la tabla, vas a ver estructura. Y tú vas a saber cómo se informa. Pero no quiero revistas cielo, revistas Dialnet, porque son... Si nos vamos a trabajar fuertemente, vamos a trabajar con revistas de alto impacto. ¿Ok? O sea, para mí hoy día, por eso me interesa mucho focalizar esto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto.
Vamos entonces. ¿Por qué me interesa esto? Porque hoy día comenzamos a trabajar los estudios de tequila. ¿Ok? Comenzamos a funcionar en ese contexto. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes verificaron el dato, verificaron que tenían distribución o que tenían o no tenían los datos perdidos distribución, si habían datos perdidos o no. Segundo, que lograron verificar si habían datos perdidos, si el patrón lograron completar esos datos perdidos. ¿Ok? Hicieron todo ese tema de ejercicio de datos perdidos. Segundo, ustedes en este contexto también trabajaron la línea de los datos atípicos y también trabajaron la distribución normal. Perfecto. Después de esa etapa, ¿qué viene? Entonces, hay una etapa en la cual todos pasamos, independiente de qué tipo de diseño tenga aquí. ¿Y cuál es el ejercicio? Es el diseño de una muestra. ¿Ok? Que es hacer el análisis de la muestra. Tal como lo mostramos aquí, y vuelvo al ejercicio. Este cuadro es el que se encuentra siempre en toda muestra, en todo estudio, que tiene que ver con caracterizar la muestra. ¿Ok? Y eso, ¿dónde se logra? En esta primera parte. Aquí, este estudio siempre está presente. Pero a partir de estos estudios, dependiendo de tu hipótesis y de tu diseño, es la estadística ampliada. Es decir, aquí para adelante vamos a focalizarnos en el diseño. Si el diseño te dice estadística o un diseño experimental, medición antes y después con grupo de control, esa es una estadística puntual. Si el diseño te dice sin grupo de control, pero medición antes y después, estadística puntual. Si te dice básicamente que vas a estudiar causalidad, hay tres estadísticas: regresión discriminante, regresión lineal y regresión logística. Si te dice básicamente, en este caso, ver el impacto, allí también tenemos otra dinámica. Entonces, dependiendo del diseño, es la estadística ampliada. Entonces, eso hay que dejarlo clarísimo. ¿Ok? Es el diseño de investigación el que determina la estrategia estadística ampliada. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera, para que podamos ir avanzando. Ya vimos la prueba de distribución normal, perfecto. Y vamos viendo en este contexto. Aquí. Explico. ¿Sí? Entonces ya vimos eso y vamos a este contexto. Uno de estos elementos que se olvida frecuentemente, ¿cuál es? Plantear las hipótesis. Hay muchas hipótesis que no se plantean y solamente se despejan en el texto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que visualizar en estadístico de una muestra es visualizar qué tipo de hipótesis están trabajando. ¿Ok? Insisto, no va como hipótesis implemental de estudio, pero sí va implícitamente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en la muestra tienen más hombres y mujeres o la distribución equitativa? ¿Hay más viejos o hay más jóvenes? Entonces, la distribución de la muestra es clave estudiarla. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos cierto ejercicio que, dependiendo de la muestra, vamos a decidir el resultado. Es decir, la muestra habla por la población. De nuevo ese concepto, la muestra va a hablar por la población. Por tanto, si yo no analizo las hipótesis de una muestra, no puedo caracterizar correctamente la población. Por ejemplo, y aquí donde uno empieza a visualizar el impacto, miren, solamente este estudio, y quiero demostrar este ejercicio, describe. Estudiante regular, sí, no. Curso, primero, segundo, trabaja, sí y no.
Pero pregunto, ¿existe diferencia significativa entre los sí y los no? ¿Existe diferencia significativa entre los que trabajan o no? Entonces el primer error que se comete es simplemente mostrar la primera tabla sin que esa tabla vaya con análisis complementario. Nuevamente la pregunta, ¿existe diferencia de muestra entre estos dos? ¿Esta diferencia es significativa? ¿Trabaja sí o no? ¿Puedo decir entonces que sí o la probabilidad de trabajar es igual al 50%? ¿O puedo decir que la probabilidad de trabajar es mayor al 0.50%? Retomo nuevamente el ejercicio. ¿Ve? Yo tengo que caracterizar si la muestra difiere estadísticamente de, en este caso, de la simple descripción. El hecho que yo presente los datos en ese ejercicio, ¿qué impacto tiene? ¿Hay muestras diferenciadas o no? No basta con que yo plantee, en este caso, y por una mente el ejercicio, la tabla. Y si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte aparece característica de... ¿Ven? Miren. ¿Qué dice? Dice lo mismo que la tabla, ¿no? ¿Me confirman o no? ¿Sí? El 68% son aquí, el 74.7% fueron mujeres. No está esa información. 78% de los restantes, bla, 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 son solteros, no está esa información. Y dice 12% cigarrillo electrónico, no está esa parte. Sí, entonces la pregunta que yo hago es, ¿ese comportamiento es estadísticamente significativo? ¿Por qué razón insisto? Toma este contexto. Imagínense ahora que yo estoy evaluando una variable que tiene que ver con la actividad física. Entonces voy a hacer el ejercicio con la frecuencia de actividad física. Entonces voy a sacar un promedio para los que fuman y un promedio para los que no fuman. ¿Sí? ¿Se entiende? Y voy a hacer el ejercicio que me diga cuántas horas a la semana realizo actividad física. ¿Se ve o no? Sí. Por lo tanto, si yo quisiera sacar el promedio total de actividad física, alguien va a decir 6.7 más 8.7 partido en 2. ¿Eso me da exactamente cuánto? ¿Si me ayudan, por favor? 7.7, perfecto. ¿Está correcto eso? ¿Está correcto, no? Sí. ¿Están seguros que está correcto? ¿Está correcto? Lógicamente tiene razón. ¿Qué está suponiendo este ejercicio? Por eso me interesa mostrar la lógica. ¿Qué está suponiendo este ejercicio? ¿Cuánto pesa este? Pesa 1. ¿Cuánto pesa este? Pesa 1. 1. Entonces, los dos promedios tienen el mismo peso. Y eso es verdad, ¿no? ¿Cuánto pesa el sí? 12%, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa el no? Entonces, ¿cuál sería el promedio correcto? Sería 6.7 sí por 0.12.
más 8.7 por 0.88 y todo eso dividido en Wonderful. 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 ¿Cuánto me da la diferencia? ¿Ves lo que estoy haciendo, no? ¿Podría darle un punto de eso? A esto no puedo. No, A esto sí. ¿Te entiendo? ¿Cuánto me da? ¿Se ve mejor yo, no? Sí, gracias. Por ayudarme a la clase sea mejor. 67. ¿Cuánto me da, Oscar? Estoy en eso, estimado. Esta es la séptima alumna. 8,46. Wow, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿qué pasó? El porcentaje. ¿Ok? No. Si yo considero los pesos de respuesta, el promedio cambia. Este promedio tendría que haber sido, si este promedio es válido, si es que hago, si este ocupa 50% y 50%. Si ocupo 50 y 50, este promedio te lo doy. Pero como tengo un promedio 12,88, este promedio no me sirve, porque está pesando las mismas medias, cuando pesan diferentes. Entonces, ¿cuándo me conviene hacer eso? ¿Cuándo me toca hacer esto? Cuando el porcentaje de los que fuman es igual a 50% como hipótesis nula. Si yo acepto esta hipótesis, entonces puedo hacer esto. Pero si yo rechazo la hipótesis, tengo que hacer esto. Entonces, cuidado con los resultados de las revistas que son más de bajo impacto. ¿Ok? Segundo elemento que vamos a trabajar en esta actividad del día. Es lo que nosotros llamamos la potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Se acuerdan o no? La fuerza por velocidad. Correcto. Eso sería potencia en física, ¿cierto? ¿Y cuál sería la potencia en estadística? Ahí es lo mío porque yo no especifiqué a qué potencia me refiero. O sea, el alumno construyó en base a su conocimiento. ¿Cuál sería entonces la potencia estadística? ¿Qué es lo que es la potencia estadística? ¿Ah? No. ¿Se acuerdan o no? No. Raíz cuadrada de No, pues es C la al definición. cuadrado. Esa es la definición. Pero ¿qué es lo que es potencia? Gracias, no se preocupen, están todos participativos que están durmiendo, pero bueno. Es la posibilidad de rechazar una hipótesis equivocada, es un acierto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo la potencia? Dependiendo de la prueba, calculo esta forma. Que me dice t cuadrado partido por t cuadrado más los grados de libertad en raíz. ¿Y cuál es el grado de libertad? n-1. Estos son los que se informan. Veamos un ejemplo, a ver si lo tengo aquí calculado. Aquí está la salida de SPSS. Entonces lo voy a amplificar para que lo podamos ver. La luz. Miren, con esta salida de SPSS ustedes van a encontrar. Apago la luz, parece. Sí, pero si es más cara. Ahí estamos, ¿no? Entonces, miren. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber qué valor, cuál es la hipótesis. Miren, quiero plantear que la hipótesis
hipótesis nula es que el ángulo de anteposición, en este caso mu, del ángulo de anteposición cabeza-cuello es igual a 40. ¿Dónde está? Versus la hipótesis alternativa de que el ángulo de anteposición cabeza-cuello es distinto de 40. Si ustedes se dan cuenta, esa hipótesis no se encuentra dentro del texto de manera explícita, pero sí se encuentra de manera implícita. ¿Ok? Entonces me entrega 35 casos, la media 49, la desviación estándar 2.7 y el error típico de la media es 0.47. Si alguien quiere saber de dónde viene este dato, viene de la desviación estándar partido por la raíz de n. Si ustedes dividen eso dividido la raíz de 35, les da ese valor. ¿Ok? Perfecto. Miren lo que aparece después. Enseguida vamos a mostrar cómo se obtiene. Dato de T, los grados de libertad, sig bilateral, la diferencia del intervalo de confianza en eso. Entonces, veamos nuevamente el ejercicio. ¿Cuánto es el sig? Volvamos a colocar aquí la lógica. 0, 1, 0,05. Esto es rechazo de H sub 0 y esto es aceptación de H sub 0. ¿Cuánto me dio en este caso el sig? Por tanto, estoy concluyendo que la anteposición que he yo no es 40, sino que es más de 40. ¿Cómo logro llevarlo a la práctica? Comparo mi valor de prueba con eso. Y ahí está la diferencia. Y ahí está el intervalo de confianza. La menor diferencia van a ser 8.6 grados. Y la mayor diferencia con respecto a 40, 10.23 grados. Entonces, si yo pensaba tener sujetos con ángulos en torno a los 40 grados, estoy equivocado con la muestra. ¿Ok? No estoy trabajando con un promedio de 40, es decir, si hago este ejercicio, inicialmente yo debería esperar que el ángulo fuese 40, y la verdad es que está siendo de 49. Entonces, esta diferencia o desviación varía entre los 8.6 a 10.3 grados. Entonces, no tengo una muestra homogénea. Vale. ¿Se ve? ¿Cómo informamos? ¿Ok? Para informar en una revista científica, todos esos son los valores que se informan, todas esas son las variables que se informan. La media, el error estándar o desviación estándar, valor de la prueba, grado de significación, tamaño del efecto y potencia. Una buena revista tiene hasta aquí. Revistas tienen hasta aquí. ¿Ok? Entonces, cuando a ustedes les toque informar, les toque trabajar esa línea, son estos los elementos que se informan. Veamos un ejemplo. Miren lo que dice ahí. Por favor, miren lo que dice ahí. El valor del ángulo de posición que es el cuello aceptado, y se coloca la cinta gráfica, M40. Difiere significativamente de el obtener una muestra de su de estudio. La media 49.5, desviación estándar 0.42, T 22.87 con 34 grados de libertad, y value 0.0, y la potencia en este caso es de 0.97. No hay tamaño de efecto porque el tamaño de efecto se ocupa cuando tengo dos muestras. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Entonces, en esa condición, toda la tabla estadística quizás no va en el informe. Sí, bueno que estaba aquí. Pero ¿qué ocupo? Miren,
ocupo ese valor, ese valor, ese valor, ese valor, ese valor. Y va en el texto. ¿Ok? Entonces, la potencia es alta. ¿Ok? Significativa. Entonces, en ese contexto, esto es la clave de tu información. Y esto va en un par de fuera de resultados. Entonces, va más allá de simplemente describir cuál es la tabla. Y observen ahora mismo. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo el enfoque cambia. La sustentación de las muestras iguales está en función de los datos estadísticos que tú logres obtener. Avancemos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué pasa ahora si tú quieres, en este caso, comprobar, si tú quieres comparar hombres contra mujeres? O segmento A contra segmento B, o grupo A contra grupo B, los normopesos versus los no normopesos, los que presentan alguna patología de base versus los que no presentan patología de base. Sigo analizando el estudio descriptivo. Por ejemplo, lo que hicieron el estudio de la caminata, la frecuencia cardíaca es la misma hombres que mujeres, es la misma a diferentes niveles de altura. ¿Ok? Y hay un comportamiento diferenciado. Entonces, en ese contexto, comienzan dentro del descriptivo los estudios comparativos. ¿Ok? Aquí hay muchos estudios que revisé que empiezan a plantearse hipótesis. ¿La frecuencia cardíaca es la misma a mismos niveles de altura? ¿Hay diferencia? ¿A mismo nivel de altura hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Tu actividad cardíaca está en consideración o está en relación si haces o no haces actividad física anteriormente? Entonces, si te das cuenta, muchas veces tú vas a plantearte estudios descriptivos. Pero es sumamente importante que tú logres incorporar variables que permitan comparar. ¿Ok? Y a eso nosotros le llamamos pruebas de hipótesis. Cuando comparamos dos elementos importantes. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que cuando trabajas este elemento, tienes que verificar en términos de cuáles son tus hipótesis y cuáles son los supuestos de la prueba de distribución a evaluar. Me explico. Imaginémonos que ya ustedes hicieron la prueba de que el porcentaje o la probabilidad de ser hombre en la muestra o mujer es igual a 50 versus la probabilidad de ser mujer es distinto de 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahora? Aceptamos esa hipótesis. Tenemos una muestra relativamente equitativa. Entonces viene la siguiente hipótesis. La frecuencia cardíaca hombre es igual a la frecuencia cardíaca de las mujeres. ¿De dónde viene esto? De decir que la frecuencia cardíaca de los hombres es igual a la frecuencia cardíaca de las mujeres. Si paso ese para allá me queda como 0. O que la frecuencia cardíaca de los hombres es distinto de la frecuencia cardíaca de las mujeres. Esto significaría que la frecuencia cardíaca hombre es distinta de la frecuencia cardíaca mujer. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Quién de ustedes tiene que hacer esa comparativa? Todos. Ya.
todos, porque van a caracterizar la muerte. ¿Listo? Para escuchar dónde hay comportamientos diferentes que podrían afectar la conclusión. Entonces, en esta lógica, perfecto. ¿Qué prueba estadística se ocupa aquí? La prueba T-Student. Entonces, esta prueba trabaja con la prueba T-Student. Esa prueba T-Student asume dos supuestos. El primero, distribución normal, que ya lo probamos. Pero el segundo, asume el supuesto de homogeneidad. ¿Alguien sabe lo que es homogeneidad? Que las dos muestras presentan la misma varianza. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple una o no se cumple ninguna o se cumple solamente alguna de ellas? Entonces, y aquí vamos a ver. Si no se cumple la prueba de homocelasticidad, que es la que habla de igualdad de varianza, que vamos a ver a continuación, tengo que trabajar lo que nosotros llamamos pruebas no paramétricas. Si se cumple, trabajo con pruebas paramétricas. Y ver la posibilidad de transformar datos. Eso vamos a ver en ese momento. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Ok? Y ahora sí, comenzamos a tener algunos cálculos. Me queda poquito. Observen ahora. Fíjense la salida, lo voy a amplificar. Falta poco. Espérense unos minutitos, falta un poco. Para que vayan a dormir un poquito. ¿Sí? Observen ahora. Hicimos un juego de la contracción voluntaria máxima 50, aquellos que son menores y mayores de 50. Hicimos una división, ¿te das cuenta? Formamos dos grupos. Entonces, miren lo que hicimos. Calculamos el índice, en este caso de contracción voluntaria máxima 65%, en aquellos que tenían menos de un 50% y más de un 50% ante por 50. 17 casos, 18 casos, 45-49, desviación típica. Bien, ahora hago eso y me aparece esta prueba. Este resultado tiene tres segmentos. 1, 2 y 3. Recuerden, ¿cuál fue el supuesto que hicimos que tenía que tener la distribución T-Student para comparar dos muestras? 2. Distribución normal y homocelasticidad. La distribución normal ya la mostramos al inicio del trabajo. Y transversal. ¿Cómo yo demuestro homogeneidad? Se ve aquí, con la prueba de Levene. ¿Sí? Levene. Levene. ¿Qué me dice la prueba de Levene? Me dice que la varianza del grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2. Contra la hipótesis alternativa que la varianza del grupo 1 es distinta de la varianza del grupo 2. ¿Cuál es el p-value? ¿Acepto o rechazo? ¿Acepto la hipótesis nula o la rechazo? Acepto. Por tanto, estoy asumiendo que las varianzas son iguales. Si me dice que las varianzas son iguales, todo esto que está arriba lo leo. Si las varianzas son distintas, leo abajo. De nuevo, dado que la prueba de Levene que mide o compara varianzas me dice que acepto H sub 0, estoy diciendo que la prueba de Levene, las varianzas son iguales y eso es correcto. Entonces, si es así, me voy por la línea superior. No en el estilo Maradona, me voy por la línea de estudio.
Si me hubiese salido aquí 0,001, diríamos que rechazo la hipótesis alternativa y acepto la hipótesis, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Diríamos que las varianzas son distintas. Si así sucede, me voy a este trabajo. Entonces, la línea al estilo maradoniano, ¿ok? Te marca, yo sé que lo marcó, ¿ok? Marca la decisión que tú vas a tomar. ¿Sí? Entonces, si es así, volvamos a nuestra hipótesis central. Veamos de dónde sacamos esta información. Ven, miren. Entonces vamos a ir trabajando muy fuerte en los directores. Miren. Los sujetos, ya, vamos marcando lo que usamos. Los sujetos que presentaron ángulo de anteposición inferior a 50% no presentan una contracción voluntaria máxima estadísticamente significativa. ¿De dónde viene esto? Esta tabla tiene la primera sección, trabaja con la diferencia de varianza, y la segunda sección trabaja con la diferencia de media. Aquí la prueba T, los grados de libertad, el SIC y la diferencia de media. Ahí tengo el intervalo de confianza. Como el intervalo de confianza toma el 0, el SIC es mayor a 0,5. Entonces, ¿qué informa? Los sujetos que presentan un ángulo de anteposición inferior a 50 no presentan una contracción voluntaria máxima de 65% estadísticamente significativa, que es lo que tiene un ángulo superior. Observen ahora. Media 45.6. Desviación estándar 1.5. ¿Ok? ¿Qué dos que tienen ángulo superior? Media 49. Y ahora, como hice esa afirmación, uso la prueba de estudio. Ahí me equivoqué, 56, 50 y tanto, ¿o no? No, 46, de la libertad 37, pi menor a ese valor, y R lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula anterior. T cuadrado, raíz de T cuadrado partido por T cuadrado más lugar y ¿cómo calculo el tamaño de efecto? ¿Se acuerdan? Vamos. Ok, ustedes se dan cuenta, ya no estoy procesando la información de esa manera. D significa, en este caso, el tamaño de efecto. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, observa. Entonces, si tú te das cuenta, presentamos una cantidad muy alta de datos, pero ¿cuántos ocupamos realmente? Pocos. Esto es lo que yo tengo que fortalecer en ustedes. Evitar los comentarios, bla, 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 pura chaya. Si tú lo que haces en 5 líneas, y eso que está con mayúscula, en 5 líneas, tú concluyes. 5 líneas estadísticas, no mañana, por favor. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ok? ¿Se ve? Entonces, siempre el ámbito estadístico les va a ayudar en esa condición. ¿Usted me tiene aquí? Me queda el último. No, esto lo veo mañana. Observe. No, lo veo ahora. ¿Qué pasa si el supuesto de varianzas iguales no se logra? Trabajamos con el concepto que se llaman estudios comparativos basados en dos muestras relacionadas. Y ahí tenemos la información. Observe la estadística, nuevamente la misma. T cuadrado partido por T cuadrado partido por la libertad.
Pero esta vez utilizamos otra salida. Ángulo pre, ángulo post, estudiamos la correlación. Numeración significativa. Y estudiamos los valores. Nuevamente, ¿dónde hay que poner esfuerzo? ¿Ok? Bien, sé que esto es engorroso, pero mañana espero verlo, mañana y miércoles lo puedo ver con datos más completos. Y ustedes me dan después a futuro y al mando el informe. Fíjense. Y con eso les dejo libertad de acción, porque lo veo que están todos cansados ya parece. Eso lo que el lunes. No quiero pensar en después del 18. Todo acañado, frito. No quiero pensar cómo. Fermentando la sala. Qué rico. No quiero pensar en eso. Me han contado que después del 18 varios se le quedan veganos. Oye, acá, termino, observen. Miren. Mañana vamos a todo esto ya. Entonces vamos a trabajar ángulo pre, ángulo post y vamos a trabajar la significación. Miren. Entonces cada uno de estos te dice: los sujetos no experimentan un cambio significativo en el ángulo del tipo cerca del cuello después del tratamiento. ¿Dónde aparece eso? Como el SIG es mayor a 0,05, no existe diferencia. Si el SIG fuese mayor a 0,05, perdón, menor a 0,05, sí hay diferencia. O en este caso el SIG es mayor a 0,05, no existe diferencia. Y esa es la afirmación que tengo. No existe diferencia, que es equitativamente decir, no existe un cambio significativo. La media del grupo pre, la media del grupo post y la prueba T. Observen, T 146, grado de libertad 34, p-value y la potencia. Entonces todo este cuadro, o estos tres cuadros, 1, 2, 3, se resumen en estos. Entonces, mañana deberíamos ver toda esta información. Está durmiendo. ¿Dudas, observaciones, comentarios para dejar libertad de acción? ¿No hay dudas? Ok, jóvenes, libertad de acción. Aquellos que llegan tarde me avisan para el colegio. Muchas gracias.